y Producción de Puno, la Universidad Nacional del Altiplano, así como de las instituciones académicas y estudiantes de la región. La Fundación, desde el año 2013, ha auspiciado 20 foros regionales presenciales, convocándose a destacados economistas y profesionales en lo que se analiza la realidad nacional, con énfasis en la información económica y en la problemática de la región a donde se realiza. A diferencia de anteriores oportunidades, estas sesiones se realizarán de manera virtual gracias a una ayuda de la tecnología. En medio de un año de grandes retos de tecnología, ha hecho posible que continuemos estudiando y trabajando de manera remota cuando la salud lo ha permitido. Brevemente compartiré con ustedes algunos datos sobre la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, creada por mi padre con el objetivo de promover e incentivar la investigación en los campos jurídico, socioeconómico e histórico. A la fecha cuenta con un fondo editorial de más de 90 publicaciones. Asimismo, ha llevado adelante diversos concursos y premios a la excelencia profesional y académica. En los últimos años, la Fundación viene otorgando créditos educativos sin intereses a estudiantes de las maestrías de Gestión de Inversión Social en la Universidad del Pacífico, maestrías de Economía, Derecho e Historia en la PUC, y esto con el fin de que sus alumnos puedan financiar sus estudios de especialización. La devolución del préstamo sin intereses se realiza en cuotas mensuales luego de concluidos los estudios y ya estén ejerciendo funciones que le generen a su vez ingresos y destinen una parte mínima para la amortización de estos créditos. La Fundación, en alianza con el CIES, Consorcio de Investigación Económica y Social, financia investigaciones ligadas al desarrollo del Perú. Además, actualmente financia una imprescindible investigación a cargo de Richard Webb sobre el desarrollo económico y social en el Perú en estos últimos 200 años de la República, y que esperamos poder presentarla el próximo año con motivo del Bicentenario. Desgraciadamente, por razones logísticas y del coronavirus, ha generado ciertas dificultades en el desarrollo de la investigación, pero todo Web se siente muy optimista de poder concluirlo y será verdaderamente una obra muy importante, comprensiva y verdaderamente de varios tomos, que marcará un hito en la investigación socioeconómica del país. Con el ánimo de contribuir al debate de distintas regiones del país, tenemos un acuerdo con el Instituto Peruano de Economía para llevar adelante foros centrados en el desarrollo económico y social del país y de cada región visitada. Hoy día conoceremos la perspectiva de valiosos profesionales como Alfredo Torne, Diego Macera, quienes analizarán la situación de la región Puno en el contexto de la economía del país. La Fundación Bustamante considera que estos eventos contribuyen en forma descentralizada a hacer llegar a los estudiantes y jóvenes en general información actualizada de su región y hacer un enfoque de los elementos de sustento de un desarrollo sostenido. El futuro de una nación reside en la solvencia de su política económica y de una separación de funciones entre el sector privado y empresarial y la que corresponde realizar al Estado en 3 áreas prioritarias y de su competencia exclusiva: salud, educación y seguridad. Distraer la actividad del Estado y los recursos públicos en otras funciones, como algunos políticos pretenden, resulta inaceptable en la medida que en la actualidad el Estado cumple deficientemente las funciones antes referidas y que son prioritarios. Nuestro mensaje va a la juventud, que es la reserva económica y moral del país. Es preciso que tengan conceptos claros para tomar y defender ideas inteligentemente. No hay que caer en los cantos de sirena. Cuando propongan cambios en el régimen económico de la Constitución, caballito de batalla de demagogia, pregúntese y analicen qué ventajas puede traer un cambio que ha tenido resultados muy positivos en los últimos 40 años. Queremos que
el Ejecutivo tenga iniciativa, queremos que el Ejecutivo tenga iniciativa de gasto para tener más monumentos, plazas y palacios municipales, o queremos tener disciplina fiscal. Queremos más empresas públicas con la experiencia de los años nefastos, de los años 70, todas deficitarias e ineficientes. Queremos una línea aérea de bandera para que viajen gratis nuestros políticos, y Petroperú y Sedapal son ejemplos de las ineficiencias. Estamos seguros que la conferencia de hoy y la clase económica pública de mañana enriquecerán el debate con miras al crecimiento y desarrollo de la región de Puno. Sin más, en nombre de la Fundación, les agradezco mucho por su atención. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Por favor, a los panelistas les pido que silencien su micrófono y solamente lo abran cuando les toque hablar, por favor. Gracias. Ahora vamos a dar paso al doctor Héctor Calumani Blanco, rector de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Ha tenido algunos problemas con la conexión, pero no sé si está ya disponible. Doctor Calumani. Sí, muy buenas tardes. Sí, estamos ya en la sala. Muy buenas tardes. Disculpen por la demora. Tuve problemas de conexión. Está bien. No se preocupe, adelante, lo escuchamos. Muy bien. Yo quiero felicitar a la organización de este evento, el cual nos permite evaluar las características de desarrollo de nuestra región y también del país. Entiendo que la participación de todos los actores de nuestro país se hacen muy relevantes e importantes, considerando esta situación actual de la pandemia y un tanto la recesión económica con que vivimos. Este es un esfuerzo que la tienen que asumir básicamente, como se dijo hace un momento por parte de la Fundación Bustamante, con mucha responsabilidad de parte de nuestros jóvenes, porque los jóvenes van a impulsar el desarrollo económico con más fortaleza y decisión, no tanto por las personas mayores que prácticamente mantienen una rutina en su trabajo y quizás sus perspectivas no tengan el dinamismo de los jóvenes. Es cierto que la situación actual del país se hace muy preocupante cuando tenemos una cultura que corrompe los valores en la administración pública y en la empresa privada. Sabemos de que estos valores tienen que ver mucho con el mal uso de los recursos, con con gastar indebidamente algunos recursos, como es en la ejecución de los proyectos de inversión, ¿no? Y más aún, incluso en las actividades rutinarias o corrientes en las instituciones públicas, habiendo tanta necesidad en la población. Yo quiero felicitar la organización de este evento y, sin embargo, también mencionar que la Universidad Nacional del Altiplano, así como todas las universidades, estamos preocupados por formar profesionales que contribuyen a buscar la solución en las necesidades de la población. Y sé que con instituciones orientadoras como la Cámara de Comercio y otras instancias, debemos formar alianzas estratégicas en este propósito y no ser considerados como una isla aún dentro de esta responsabilidad de buscar el desarrollo de nuestra región y de nuestro país. Esta actitud también deberían adoptarla muchas entidades como los gobiernos regionales y concretamente el gobierno nacional. Esta situación política no hace que todavía se defina un horizonte adecuado para aunar los esfuerzos. Sin embargo,
creo que con una evaluación responsable que se hace a través de este tipo de iniciativa, pues podemos consensuar muchos de los esfuerzos de la administración pública y también del sector privado. Obviamente no solo es tener un presupuesto, sino se define, se requiere actitudes, y estas actitudes tienen que ver mucho con los valores de las personas. Y los valores tienen que ver con la educación. Así que este es un círculo en el que al final los funcionarios que cumplen algunos cargos en la administración pública o en el sector privado responden a los valores individuales que vienen desde el propio hogar o la familia. No podemos esperar que un funcionario sea honesto, por decir, responsable en términos de valores, cuando en la familia no se practica esos valores. Así que hay una obligación de parte del Estado en fortalecer los aspectos educativos y también de las instituciones como la universidad, apoyar en esa dirección. Felicito nuevamente la participación y la organización de esta actividad. Es lo que podría aportar por el momento y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Calumani. Bueno, con esa introducción vamos a dar inicio a nuestro programa, no sin antes comentarles que en los próximos meses vamos a seguir haciendo actividades de este tipo, concentradas en diferentes regiones del Perú, así que estaremos comunicándolas por nuestras redes oficiales desde el Instituto Peruano de Economía. También les quiero decir, para los que no lo saben, que hay abierto una sección para preguntas y respuestas. Pueden por ahí dejar las preguntas y respuestas, después tendremos un breve momento para contestarlas, para que los panelistas les puedan contestar. Y habiendo dicho eso, podemos empezar con la exposición de Alfredo Torne, exministro de Economía y Finanzas. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, María Pía. Muchas gracias a LIPE por organizar este foro. La verdad es que es algo que debemos de hacer más. Agradezco a la Fundación Manuel Bustamante por auspiciar este tipo de eventos que unen al país, y al doctor Héctor por sus palabras. Y yo voy a hablar un poco de esencialmente 4 cosas. Voy a hablar un poco del contexto internacional, de ahí voy a pasar rápidamente a lo que nosotros los economistas le llamamos el seguimiento cíclico de la economía, es decir, cómo nos está yendo en el corto plazo y si realmente estamos o no estamos revertiendo la recesión. De ahí voy a hablar un poco del régimen agrario y cuáles son las lecciones que al menos yo obtengo. Y después quisiera entrar a esta fase un poco confusa, donde se confunde la economía con la política, y empezar a hablar un poco de cómo es que la política está afectando o no está afectando a la economía. Entonces, empecemos. Esta presentación la van a recibir ustedes, yo me voy a concentrar en algunas láminas. Estos indicadores son indicadores que se llaman de PMI, que son expectativas de las empresas. Lo interesante es que se hacen para cerca de 30 países y nos dan una lectura relativamente buena de cómo es que le va a la economía global. Si ustedes ven al lado izquierdo, pues se nota un rebote. Aquí tenemos números hasta octubre. En noviembre la economía global se desacelera un poco, pero en general el mensaje es de que tenemos una economía global que está rebotando muy bien después de la pandemia y que está entrando o entró en una segunda ola de contagios. Aquí tenemos, utilizando los números de JP Morgan, lo que vemos es cuáles son las economías que les va bien y cuáles son las que se ha visto revisión hacia la baja en sus estimados. Esencialmente los países asiáticos les va bien, y la zona euro es la que más golpeada ha sido por la revisión de la segunda ola, ¿no? Aquí tenemos a la zona euro, nuevamente, cuando están por debajo de la línea del 50,
muestran contracción, y lo que ustedes ven es en ambos lugares la confianza de las expectativas empresariales y confianza empresarial, los dos se reducen. Aquí tenemos China, que le ha ido muy bien, es el único país que yo veo que ha tenido una recuperación, como dicen los economistas, en forma de V chica. Sin embargo, el gran reto es que China, a partir del próximo año, 2021, va a empezar a retirar sus estímulos fiscales, y si ustedes ven en la lámina derecha, gran parte del estímulo ha sido por el lado fiscal, ¿no? En Estados Unidos, nuevamente se ve todavía mucho movimiento, los números también golpeados por la segunda ola, y aquí ustedes ven en el lado izquierdo las nuevas solicitudes de seguridad social, de protección de seguridad social, que permanecen estancadas, lo cual significa que la economía americana también fue golpeada por la segunda ola, ¿no? Los precios de las materias primas, que son los precios que nosotros, de los cuales vivimos, les ha ido muy bien a pesar de la segunda ola. Tenemos precios como la plata, que ha aumentado en 32%, cobre 16%, zinc 20%, inclusive el oro 21%, ¿no? Sin embargo, estamos en un punto de quiebre y mucho depende de los programas de estímulo. Hoy día ha concluido la reunión de la Reserva Federal, y la Reserva Federal, como era de esperar, se ha comprometido a mantener el estímulo y el presidente de la Reserva Federal ha dicho hasta que se recupere la economía, lo cual significa un gran apoyo. Algo similar hemos visto de parte del Banco Central Europeo, y faltarían los estímulos fiscales tanto de Estados Unidos como de Europa para poder mantener la economía global. Vayamos un poco al Perú. En el Perú hemos tenido una recuperación bastante desigual, yo diría, ¿no? Si ustedes ven, las barritas del lado izquierdo muestran los crecimientos mensuales de nuestro PBI. Y si ustedes ven por acá, crecimos muy bien después de que se abrió la economía, mayo, junio, y después hemos venido decreciendo, y recién en octubre hemos rebotado un poco, ¿no? Hemos pasado de más o menos 1% a 3.2%, ¿no? Y esto tiene que ver, octubre tiene que ver con la apertura parcial del sector servicios, ¿no? Entonces, vayamos a ver qué es lo que está empujando nuestra economía. Nosotros acabamos de hacer una revisión, una revisión a nuestros estimados, y ahora estimamos para el 2020 una contracción del 12%, y en el 2021 una expansión de 9.7%. Muy en línea con lo que tienen hoy día tanto el Banco Central como el MEF y muchos otros analistas, ¿no? ¿Qué es lo que ha sorprendido del lado positivo? Pues quizás lo más sorprendente ha sido el rebote de la inversión pública. En noviembre tuvimos un gran rebote, aquí lo vemos 23.9%, en octubre fue cerca de 6%, y pensamos que es una sorpresa grata. Sin embargo, hay que ver si esto simplemente ha sido un rebote producto de que la inversión pública cayó mucho en los meses de abril, mayo, o simplemente, o si estamos viendo un cambio en la tendencia de largo plazo. Eso todavía queda por verse. Pero lo cierto es que en el contexto en que estamos, un contexto político muy complicado, como lo ha dicho el propio ministro Mendoza, pues la única bala de plata que tiene el gobierno es la inversión pública. Si la inversión pública no aumenta, pues ponemos en duda el crecimiento del próximo año. ¿Por qué? Porque es muy difícil en esta coyuntura, como lo vamos a ver más adelante, de volatilidad política, esperar un gran crecimiento de la inversión privada o un gran rebote del consumo privado, y lo vamos a ver en unos minutos. En la inversión privada ha sido muy positiva, es uno de los indicadores que nos ha sorprendido, y acá mostramos nuestra sorpresa. El tercer trimestre decreció 7%, nosotros estábamos esperando
una caída mucho más fuerte. Y cuando vemos las expectativas que publica el Banco Central, pues prácticamente todos los indicadores están por encima del 50%. El consumo del cemento en octubre llegó a 11%. Solamente las importaciones de bienes de capital están en negativa, pero los términos de intercambio, que son los precios de los minerales, aumentaron en 14%, lo cual es muy positivo para la inversión privada. Sin embargo, cuando vemos nuestro proxy de inversión privada, ya la vemos en el rango positivo, 2% en octubre, pero lo que sí vemos es que una buena parte se debe a la acumulación de inventarios del sector inmobiliario, ¿no? Hay una variación de inventarios muy fuerte, y esto se debe a que muchos de los, tanto de los departamentos como oficinas, quedaron sin acabar en marzo, abril, cuando empezó la pandemia, y cuando se abrió la economía, pues gran parte de estas obras han aumentado. Esto ha hecho que aumente las compras de cemento y ha impulsado la inversión privada, pero no necesariamente ha impulsado la otra inversión privada que nos debería alentar mucho, como es la minería o la inversión privada de pequeños proyectos, ¿no? La confianza empresarial, nuevamente positivo. En el sector consumo, sin embargo, nuestros estimados han estado más certeros. Nosotros estimábamos menos 12.5, salió menos 9.7, y lo que muestran los indicadores que están detrás del consumo es de que no ha habido un apoyo muy fuerte al consumidor. Aquí tenemos, por ejemplo, la masa salarial, que se contrajo 33% en octubre, la pega ocupada 21%, créditos al consumo menos 6%, y así podemos ir. Y uno de los grandes problemas es el desembolso del segundo bono universal, ¿no? Aquí tenemos lo que se ha desembolsado hasta el 19 de noviembre, lo que se debería desembolsar, se desembolsó entre el 20 de noviembre y 9 de diciembre, y lo que todavía no se ha desembolsado, ¿no? Y aquí tenemos que cerca de 494 millones de soles no se han desembolsado en el ámbito rural, y en el lado urbano 420 millones. Y este ha sido uno de los grandes impulsadores del consumo. Claro, queda el bono sobre todo a los trabajadores públicos, que también se debería dar al final del año, y la distribución del 100% de las AFPs, que podrían también impulsar el consumo, pero a no ser que el mercado laboral cambie, es difícil ver ese cambio. Aquí vemos algunos indicadores del consumo y vemos, por ejemplo, los ingresos tributarios, el impuesto a la renta, y después los créditos al consumo, como en vez de apoyar al consumidor, pues le han sustraído. Aquí vemos la población ocupada y vemos cómo empezamos a ganar nuevos puestos cuando se abrió la economía, pero este ritmo ha ido en decrecimiento. Y aquí vemos la masa salarial y vemos que el promedio ponderado, que es esta línea marroncita, está a 80% del nivel pre-COVID, pero tenemos que las empresas entre 10 y 50 trabajadores están al 46%, y las empresas con hasta 10 trabajadores pues están al 78%, que es fundamentalmente una masa informal con salarios mucho más bajos, ¿no? Aquí vemos la pega ocupada y vemos que gran parte del aumento del empleo se da en el segmento de subempleo, pero los que son los más productivos, que la población adecuadamente empleada, pues todavía no recupera sus niveles de prepandemia. Aquí hay una gran diferencial de productividad, y eso significa que los trabajadores más productivos con mayores ingresos todavía tienen un nivel de ocupación muy por debajo de la prepandemia, ¿no? Y aquí tenemos las horas trabajadas, una historia muy parecida, todavía no nos recuperamos, ¿no? Nuevamente, aquí tenemos la pega ocupada y la tasa de participación. La tasa de participación muy importante, porque lo que muestra es que muchos de los trabajadores
no están buscando trabajo y por tanto no califican como desempleados o como empleados a tiempo parcial, sino que simplemente han entrado al sector informal y el INEI no los registra como desempleados o como parte de la PEA, ¿no? Tenemos que esta participación laboral, que no es otra cosa que la oferta de trabajo, está muy por debajo de los niveles de pandemia, ¿no? Y aquí tenemos el ratio de informal versus formal, donde vemos que nos estamos convirtiendo en una economía cada vez más informalizada. Si pensábamos que antes lo éramos, pues ahora es mucho más. Vayamos al tema central de estos días, que es el tema del régimen agrario. El régimen, yo pienso que fue muy positivo. Aquí vemos la productividad laboral, ustedes deben de haber visto esto antes. Aquí vemos el agro, servicios, comercio, manufactura, minería, y el agro muestra como el sector que mayor productividad ha alcanzado entre el periodo 2008 y 2019, y uno tendería a pensar que mucho se debe a este nuevo régimen agrario, ¿no? Aquí también tenemos el empleo formal, también muy positivo. Si vemos la variación de empleo formal en el agro, es cierto que la base es muy baja, pero la variación fue muy positiva, y esto se compara con los otros sectores, ¿no? Después tenemos el empleo formal, las ganancias de empleo, y es una recta hacia arriba, ascendente, y muestra que nuevamente que este programa de promoción agrícola pues sirvió de mucho. Y aquí tenemos la tasa de pobreza. Si vemos Ica, por ejemplo, ha bajado la pobreza, y tenemos una bajada muy, muy importante comparado a las otras regiones, ¿no? Los tributos también crecieron. Es cierto que no crecieron tanto como se hubiese imaginado uno, pero aquí están los tributos totales, los impuestos totales, y aquí están los impuestos del sector agropecuario. Y esta línea amarilla es la razón entre uno y el otro. Y lo que muestra es que efectivamente el sector agropecuario contribuyó con mayores tributos. Y aquí tenemos la informalidad en el sector agropecuario, que muestra una caída pronunciada. Es cierto que todavía estamos muy por encima del nivel nacional, 96%, pero claramente estábamos en una buena dirección, ¿no? Aquí tenemos los salarios, ustedes deben de haber visto esto antes. Tenemos los salarios formales, que llegaban a más de 1.000 soles por mes, y los informales pues estaban por debajo del 200. Aquí tenemos los salarios formales en términos nominales, con índice en el 2007, y prácticamente se han multiplicado por 4, ¿no? Y aquí tenemos el régimen general, el régimen agrario del 2000 y el régimen del 2019. Si yo tuviese que decir cuál fue el error, en mi opinión es que el régimen agrario fue una gran contribución. Sin embargo, el problema no estaba necesariamente en el régimen agrario, sino el problema está en el régimen general. El régimen general cada vez se ha convertido más restrictivo, y el permitir que un sector tenga un régimen con mayores beneficios no necesariamente nos soluciona el problema del país como un todo. Yo pienso que si algo tendríamos que cambiar, es que tendríamos precisamente que cambiar el régimen general, que se ha convertido muy rígido. Es muy difícil para los trabajadores tener flexibilidad, ya sea menores jornadas de trabajo, poder negociar, por ejemplo, el teletrabajo o trabajo a la distancia, en fin, una serie de beneficios que hoy día que el régimen agrario los tenía y que el régimen general no los tiene. En mi opinión, a no ser que cambiemos el régimen general, es difícil pensar en un gran cambio. ¿Por qué el régimen general y por qué no los regímenes sectoriales? Porque fundamentalmente la productividad de una economía
no está en un sector en específico, sino la productividad de la economía está en la posibilidad de que el trabajador pueda fluctuar del sector agrario al sector industrial, al sector servicios, a la Amazonía. Eso es lo que hace que nuestra economía genere productividad. Entonces, el restringir solamente estos beneficios a un sector, lo que hace es muestra muy buenos indicadores, como los hemos visto, pero esos indicadores no se extienden en términos de generar bienestar para el resto del país, y creo que pasa lo que ha pasado ahora, que pierden apoyo popular. Entonces, vamos a la mezcla de la economía con la política. Aquí tenemos la intención del voto, pues si me preguntan quién va ganando, pues va ganando el que no cree en la política, ¿no? El blanco y viciado, que en noviembre tiene el 35% de los votos. Me parece una elección muy complicada, en la que todavía no vemos un liderazgo de ningún candidato. Y aquí lo que hacemos nosotros es que calificamos de una manera que ustedes podrían o no podrían estar de acuerdo conmigo, pero ponemos a los distintos candidatos en una línea entre izquierda y derecha, ¿no? Si me preguntan cuál es un escenario positivo es que el nuevo presidente salga de por acá, del centro. ¿Por qué del centro? Porque eso permitiría un congreso en las cuales se podrían negociar algunas cosas y que el presidente pueda tener apoyo del Congreso, ¿no? Que ya hemos visto que en el periodo 2016 ese fue uno de los grandes problemas. Pero me da la impresión que con lo que estamos pasando estamos yéndonos al escenario que nadie quiere ver, y es en el escenario de polarización. Y el escenario de polarización muestra de un extremo a Verónica Mendoza y el otro extremo a Takusi, ¿no? De repente no es a Takusi, de repente es Keiko Fujimori, pero es un escenario en la que nos vamos a los extremos y realmente se polariza mucho, y estos dos sectores son difíciles de que puedan llegar a un acuerdo, que es lo que nos pasó en el 2016 al 2021, en que teníamos un poder controlado por una bancada muy mayoritaria y un ejecutivo en la otra dirección, y que no habían puntos de acuerdo, ¿no? Aquí pues vemos cómo se ve estos escenarios de estrés, y como se ve el escenario de estrés se lleva al cambio constitucional. Si somos consecuentes y vemos lo que hemos dicho hace un momento, pues el cambio constitucional puede ser o un cambio hacia la izquierda o un cambio hacia la derecha. Aquí vemos las razones por las que se pide un cambio constitucional. El principal es una lucha contra la corrupción, lo cual es bastante respetable, pero después ya vienen argumentos un poco extraños, porque la Constitución fue hecha por Fujimori, como si el gran beneficio del crecimiento económico solamente haya sido por Fujimori. Es un beneficio que llegó hasta el 2014 y abarcó casi a 4 presidentes de distinta ideología. En fin, lo que pide la izquierda, que es la mayor intervención estatal en la economía, solamente representa el 12% de las exigencias. Entonces, no queda claro que el cambio constitucional se vaya a convertir en una bandera necesariamente de la izquierda. Es una bandera que representa intereses muy mezclados, y podríamos terminar con una constitución pues que no es ni chicha ni limonada, ¿no? ¿Cuáles son las razones en contra? Bueno, la primera es, creo que la que los opositores argumentan en contra, que dicen que fue aprobada pues, mediante referéndum en la época de Fujimori. Después, yo pienso en lo personal de que los cambios constitucionales necesariamente no generan cambios sociales, sino es más bien al revés. Los cambios constitucionales reflejan los cambios que ya se hicieron.
no soluciona el problema fundamental que nosotros pensamos que es la disfuncionalidad del Estado. ¿Qué cosa es esto? La incapacidad del Estado de tener un sistema de salud, de tener un sistema de infraestructura, de tener carreteras que lleguen a Puno, de tener colegios en Puno, etcétera, ¿no? Y después queda la duda de quién redactaría. Y aquí a favor, pues ya hemos hablado un poco de ellos, ¿no? ¿Cómo es que este escenario complejo político afecta a nuestra economía? Pues no la afecta en el corto plazo, la afecta en el mediano plazo. Nosotros, los economistas, hablamos de un crecimiento potencial. Es decir, nosotros calculamos a cuánto podría crecer la economía si utilizase a plena capacidad todos sus factores. En el 2004-2005, nosotros calculábamos que esta tasa era del 6% en el pico de las reformas. Hoy día es cerca del 2%. Entonces eso significa que la capacidad que tenemos para crecer empieza a reducirse y no es otra cosa que producto de los cambios que está realizando el Congreso, que está socavando precisamente la capacidad de crecimiento a largo plazo. Aquí vemos algunos indicadores. Vemos, por ejemplo, la razón de inversión privada a PBI, que ha sido el principal factor de crecimiento de la economía, y vean cómo es de que esa razón empieza a caer. ¿Qué quiere decir? De que cada vez hay menos capital en la economía que se puede utilizar para crecer. Y algo parecido pasa con el ratio de masa salarial con respecto al PBI, ¿no? Hacia adelante, ¿qué vemos? Yo pienso que lo positivo es que si bien hemos tenido crisis políticas, se han solucionado, no como en el pasado que hubieron golpes de Estado, sino que se han solucionado constitucionalmente. Podemos cuestionar la constitucionalidad de esas soluciones, pero se solucionaron. En segundo lugar, los jóvenes se han convertido en una fuerza política a favor de la democracia. Yo creo que es importante. Tercero, me da la impresión de que el presidente Sagasti pues logró tener un gabinete equilibrado. ¿Qué quiere decir un gabinete equilibrado? Un gabinete que realmente le dé un balance a él y que genere unas ciertas alianzas políticas, ¿no? El MEF, pues con el ministro Waldo Mendoza ha empezado a retirar los estímulos, lo cual es muy positivo, y ya tenemos los efectos quizás negativos de que no se haya hecho antes. Una de las agencias de evaluación pues ya nos puso en observación negativa y podríamos tener una reducción en nuestra calificación, lo cual significaría mayores tasas de interés, no solamente para las empresas, sino también para los consumidores. El negativo, pues lamentablemente el Tribunal Constitucional no decidió nada con respecto al artículo 113. Creo que ellos dicen que tampoco tenían por qué solucionar nada, porque no había nada que solucionar. Si no hubiese nada que solucionar, yo interpretaría este capítulo como el hecho de que a no ser que el presidente logre un cierto consenso del Congreso, pues siempre va a estar amenazado por una vacancia, y lo mismo con respecto al Congreso. Entonces, este artículo 113 es una especie de régimen parlamentario dentro de una constitución presidencialista, pero lo que se le dice al presidente es muy claro: tienes que tener un acuerdo con el Congreso, ¿no? Y eso creo que debe quedar claro si el presidente no logra una mayoría en el Congreso. Se abre la puerta a pedidos de cambio constitucional. Ningún problema con que se hagan cambios constitucionales. Yo pienso que sí se deberían de hacer cambios constitucionales. El problema es hacer una asamblea constituyente, que no sabemos qué es lo que va a resultar de ella, y no queda claro tampoco qué cambios constitucionales se quiere hacer, ¿no? Después ya hemos hablado un poco de los candidatos extremistas, y por último, el gran tema, y yo creo que subyace a toda esta discusión, es que finalmente lo que no hemos solucionado es que no hemos solucionado nuestra reforma política. Lamentablemente tenemos un sistema político que
es poco representativo, que una vez que las autoridades son elegidas, se desentienden de sus electores y empiezan a tomar decisiones que no necesariamente están basadas sobre un mandato popular, sino sobre un mandato personal o quizás de grupo o quizás de unas empresas que se quieran beneficiar. Y yo pienso que eso es lo que está socavando la política y también estaría socavando el crecimiento económico, ¿no? Bueno, eso es todo lo que les tenía que decir. Espero que haya sido su interés. Muchísimas gracias, Diego, a Lipe, a Manuel Bustamante y a la Universidad del Altiplano por darme esta oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Alfredo. Sin duda, muchos puntos importantes para analizar. Vamos a pasar ahora a hablar o a escuchar a Pilar Blanco Espesúa, catedrática de la Facultad de Ingeniería Económica de la UNAP. Pilar, te escuchamos. Bien, muy buenas tardes a todos. Efectivamente, felicitaciones al doctor Alfredo Thorn por la brillante exposición. El panorama es bastante preocupante, pero también auspicioso en el sentido de lo que se busca es justamente generar alternativas para que el país retorne en la ruta al crecimiento, ¿no? Que esa ruta de crecimiento que teníamos se pueda enfocar mejor. Nos ha parecido interesante decir de que el sector público podría estar generando una alternativa de crecimiento como una bala de plata que podría ayudar a reactivar la economía. Nos parece que eso es verdad, sin embargo también nos preocupa el tema de que todo el tiempo estamos bajo una sensación de que en nuestro país hay mucha corrupción. Y este tema de tener la sensación de mucha corrupción está generando inestabilidad en todos los sectores sociales en el país, ¿no? De pronto ya se está pensando en vacar a un alcalde, a un gobernante regional. Nosotros tenemos en Puno esta mirada suspicaz de la población. Entonces no se genera un clima de tranquilidad, ¿no? Y parece también de que todo este sistema de desencuentros que ha habido frente al cambio de presidentes que hemos tenido, pues ha dejado en la población la sensación de que todo lo vamos a solucionar, valga la redundancia, con marchas, con salidas a la calle, ¿no? Gritos, no sé, actitudes, ¿no? Ese tipo de situaciones hace que la estabilidad del país vista desde afuera también pueda traer señales negativas hacia cómo sería la inversión en nuestro país. Recientemente, luego de la marcha de los jóvenes, ¿no?, del milenio, se ha tenido también noticias de que la nueva meta va a ser el cambio de la Constitución en nuestro país. Y efectivamente la preocupación es que también se va a manejar ese cambio de constitución, porque de lo que se trata, creemos nosotros, es de mejorar el tema de que esta reactivación económica se siga dando en el país, porque hemos tenido mucho crecimiento en el sector agrario, pero que todo este manejo no tenga la sensación de que unos se enriquecen más y otros están teniendo pues salarios mínimos muy, bueno, nuestros trabajadores consideran de que no se les está tratando bien, y entonces ahí se hace un llamado pues a los sectores de regulación, ¿no? La regulación creo que está llamada a ordenar todo ese tema de visualizar cómo se está tratando a los trabajadores en nuestro país. Referente a lo que significa la reactivación económica en el país, consideramos de que es importante tener en cuenta dos cosas, ¿no? Por un lado,
el tema de que el Estado debe dar incentivos para el crecimiento económico. Yo recuerdo mucho de que a inicios de este periodo presidencial, que estamos terminando con 3 presidentes ya, teníamos la mirada de que el IGD tenía que reducirse, ¿no? De 19 a 18%, por el tema de generar más base impositiva para que la población, mejor dicho, toda la clase empresarial y todos los contribuyentes, ¿no?, pudieran también beneficiarse y se pudiera enrolar a una masa más amplia para que pueda generarse una recaudación fiscal. A mí me parece de que se podría pensar de alguna forma en esta posibilidad e incentivar a que en la recaudación fiscal podamos también recuperar de alguna manera, porque finalmente este proceso que estamos pasando de pandemia está también trayendo muchos efectos negativos. En Puno, concretamente, la actividad que más ha sido golpeada ha sido el turismo, y consideramos de que económicamente esta actividad pues ha generado muchísimo empleo en Puno, muchísima actividad alrededor de artesanías, actividad de turismo rural, ¿no? Y todo eso ahorita se ha visto relegado, ¿no? Y se espera que esto se pueda ir retomando, ¿no? Pero la gran preocupación es hasta cuándo vamos a estar con una situación de inseguridad respecto, por ejemplo, a este tema coyuntural de cuándo nos vamos a vacunar todos los peruanos, ¿no? Y si esta protección va a demorar en también llevarse a cabo, pues vamos a seguir con este temor, ¿no?, de muchos sectores de la población a poder reactivar la economía. Entonces, eso también es una sensación que deja inseguridad en la población frente a lo que viene en perspectiva. Finalmente, lo que quería yo comentar es que justamente desde el punto de vista del sector agropecuario, a nosotros también en nuestra zona nos interesaría que hayan algunas políticas de incentivo, ¿no?, a las actividades económicas agropecuarias en nuestra zona. Si bien es cierto, nuestra zona es exportadora de quinoa, ¿no?, entonces ahí necesitamos también políticas que permitan que no solamente este tipo de cultivo como es la quinoa y otros productos puedan seguir desarrollándose en mayor cuantía, ¿no? Acá tenemos como fortaleza el tema de la ganadería, ¿no?, que ha sido siempre un fuerte para la región Puno. Somos grandes proveedores de carne a nivel nacional y también creo que deberíamos incentivar esas actividades económicas. Nos preocupa también desde la perspectiva de las migraciones, ¿no? Nosotros sabemos que en Lima ha habido mucha población flotante, ¿no?, que estaba viviendo el día a día y les iba, digamos, aceptablemente bien, ¿no? Sin embargo, por esta situación de la pandemia, ya no habían las oportunidades, y esto ha ocasionado de que mucha población de Arequipa, de Lima, de la costa, retorne a la sierra y venga hacia nuestra zona, retomando su terruño, ¿no? Y creo que eso también puede generar una oportunidad de mirar el desarrollo regional de otra perspectiva, porque las personas vienen también con alguna experiencia aprendida en otros lugares, ¿no? Y eso podría también incentivarse, ¿no?, con la mirada de que a futuro podamos tener mayor actividad económica en la región Puno. Desde esa perspectiva creo que podemos nosotros hacer el comentario. Nos interesa poder mirar desde la región Puno una inyección, ¿no?, de políticas económicas que puedan promover actividades
productivas en nuestra región. Sin embargo, estamos viendo muy poco desde las mismas autoridades, tanto regionales como municipales. Todavía hay mucho por hacer. Hemos tenido diría yo, un mal manejo en la pandemia, porque finalmente durante la pandemia todos decíamos, no, salvémonos, no saliendo a la calle, porque acá estamos a la suerte, ¿no? A la suerte o a la de Dios, ¿no? Porque sálvese quien pueda, parece que ha sido la política, y creo que vamos a seguir hasta 2021, medio año, porque lo que no teníamos, oxígeno, no teníamos hospitales, no teníamos postas de salud implementadas, y ha sido la propia población la que tuvo que comprarse, ¿no? El tema de la producción de oxígeno, ¿no? Y después ya hemos tenido también los aportes de los municipios, tanto en Puno como en Juliaca, y lo que sigue faltando pues son las camas UCI. Entonces, todo este tipo de cosas nos lleva a preguntarnos, si bien es cierto hemos tenido 20 años, 30 años de crecimiento económico, ¿no? Con todo lo que viene a ser la minería, ¿no? La gran minería en el país. ¿Cuánto de eso, si bien es cierto hemos tenido canon, los municipios han sido muy beneficiados con el tema de el Foncomú, el canon sobre canon? Sin embargo, ¿cuánto de eso ha significado bienestar para la población? O sea, cuán bien se han gastado los ingresos que se han generado por las actividades económicas que se han venido dando en el país. Esa es la gran pregunta, y eso es lo que queda siempre flotando en el aire, ¿no? O sea, ¿qué tanto de ese bienestar económico se ha traducido en un bienestar social para la población? Esa es una de las cosas que queda, ¿no? Flotando en el ambiente, y decimos, ¿no? ¿Qué se hizo con el dinero que se recogieron en todos los sectores públicos del país? ¿Tenemos todavía capacidad de gasto para poder enfocarnos en lo que realmente importa, ¿no? ¿Qué es lo que importa finalmente de una bonanza económica? Que esto se llame una redistribución real de los ingresos hacia la población, ¿no? Y existen teorías que dicen que en una población, si el bienestar del que menos tiene, ¿no es cierto?, es aceptable, significa que esa población está creciendo, ese país está desarrollándose, ¿no? Y ese tipo de circunstancias hace que miremos en forma crítica la necesidad, por ejemplo, de ver qué aspectos estarán fallando en la constitución política del país que pudieran generar la posibilidad de inyectar una mejora. De hecho, la intención no es de que, pienso yo, si es que se va a implementar un cambio en la Constitución, ¿no? Tendría que ser un grupo de personas expertas en desarrollo y en crecimiento económico las que puedan abordar esta temática y revisar, ¿no es cierto?, algunos aspectos tal vez negativos que no están permitiendo de que se mire, ¿no?, el manejo de fondos de la manera más racional, de la manera más efectiva, ¿no?, mirando el bienestar. Es triste preguntarnos de que, si bien es cierto hemos empezado, fíjense, la pandemia, escuchando a nuestra ministra de Economía, indicando que contamos con el dinero, ¿no? Contamos con el dinero para poder afrontar esa pandemia. Muy interesantes expresiones que nos hacían mirar el panorama con perspectiva. Hoy miramos nuestro panorama y somos los últimos, ¿no?, en la cola para poder recibir las vacunas. Y entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que se hizo realmente en todo este periodo, ¿no? ¿Se está mirando bien el bienestar de la población o no? ¿No? Si es que tenemos, de hecho, no estamos apuntando a que el gobierno lo tenga que dar todo también, ¿no? Eso también es importante decirlo, ¿no? Pero en lo poco que se pueda hacer, hacerlo bien. Somos un país en el cual da pena que nos comparemos con Colombia, con Chile, y Lima, que es el centro del país, ¿no es cierto?, tenga que seguir mirando día a día a personas sufriendo por transportarse. Cuando Chile tiene un metro, no sé de cuántos años ya, tren eléctrico, ¿no?
¿Cómo se ha visto la perspectiva de desarrollo en el país de aquí a 20, 30 años? ¿Vamos a seguir en la cola, siendo con una bonanza tan importante en temas de minería? Entonces, eso es lo que uno dice, ¿qué está pasando con las políticas de perspectiva en nuestro país? Colombia hace mucho tiempo tiene sus trenes eléctricos, y Perú sigue pensando en buses, ¿no? Sigue pensando en Lima, se sigue pensando en buses, luchando contra los taxis informales, cuando podemos estar pensando de transporte moderno. Nosotros incluso a veces soñamos, decimos, ¿por qué no hay transporte, tren, no sé, tren eléctrico Puno-Arequipa, ¿no? O Bolivia, Tacna. ¿O por qué no hay el tren en Lima? O sea, ¿qué frena para que no se haga, ¿no? Cuando finalmente se sabe que hay dinero? Hemos hecho un tremendo proyecto Olmos a nivel del norte para que desarrolle la agroexportación. Fenomenal, me parece muy bien. Pero lo que no se ve es quiénes están beneficiando con este proyecto. Las empresas que hacen inversión, excelente, ¿no? Pero también pensemos en los pequeños agricultores. ¿Qué tanto podemos generar que esta riqueza que se está generando no solamente quede en ciertos sectores, ¿no? Esto es lo que yo quisiera decir, que tenemos que repensar, me parece, cómo se están llevando a cabo las políticas públicas en el país, repensar un poco cómo podemos mejorar, ¿no?, la economía a nivel regional. Nosotros hemos tenido la experiencia en Puno de la reforma agraria, y desde esa experiencia de reforma agraria, si bien es cierto, ha mejorado el tema del trato a las personas que eran personas del sector rural, que eran tratados como personas de segunda categoría, o de tercera, si es más, ¿no? Sin embargo, había una variable que nos parecía importante, ¿no? La riqueza que tenía nuestra región, ¿no? Nosotros hemos sido grandes exportadores de fibra de alpaca, de ovino, hemos tenido toda una actividad comercial en el tema del transporte también, en trenes. Hoy no tenemos el acceso a los trenes, ¿no?, solo por turismo. No tenemos la posibilidad de ese transporte, ¿ya? La carretera Puno-Arequipa totalmente saturada, con convoys de minería, que se sale día a día y no se ve cuál es la alternativa que se da desde la perspectiva del Estado peruano. Entonces, todo ese tipo de cosas nos invita a repensar, ¿no? ¿Qué hacer tanto desde la región Puno con nuestras autoridades, y también cómo esto se trabaja en conversación con lo que significa el manejo de las políticas públicas desde el Estado, ¿no? Creo yo que es necesario repensar algunas cosas, y si bien es cierto, es delicado tocar la Constitución, pero consideramos de que la Constitución se debe tratar con mucho cuidado, con expertos, ¿no?, en desarrollo, porque tampoco podemos irnos atrás, ¿no?, con todo lo que hemos avanzado. Hemos avanzado, tampoco podemos decir, ser pesimistas que no, hemos avanzado, pero hay que hacer mucho todavía. Y entonces, en esa mirada, nos interesa proponer, ¿no?, de que se pueda trabajar más sobre políticas de desarrollo también desde las regiones, para que las regiones puedan impulsar mejor mejor calidad de vida para su propia población. Eso es lo que podría manifestar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar. Para hablar un poco sobre los logros y retos del desarrollo económico y social de Puno, tenemos a Diego Macera, el gerente general del IPE. Muchas gracias, María Pía. Muchas gracias a la Fundación Bustamante por hacer posible el evento. ¿No? También a los panelistas que nos acompañan, ¿no?, señora Blanco, Alfredo, ¿no?, es el señor rector, ¿no?, señora Linda. Estamos de verdad muy, muy contentos de regresar acá con un formato un poco distinto. ¿No? Hemos ido ya varios años a la ciudad, pero lamentablemente esta vez nos toca
nos toca hacerlo vía virtual. Esperemos de repente el próximo año poder volverlos a acompañar en persona, que en verdad nos encantaría. Me permito, si es posible, compartir la presentación que tengo pendiente. A ver, un segundito, por favor. Y ahí debería estar. Ok, no, primero agradecerles además su asistencia y el interés por el evento que les llevamos, y también recordarles a los alumnos de Economía que mañana hay una clase virtual también por obvios motivos con Fernando González, economista de la institución. Yo quería empezar primero con un contexto nacional y después ir centrando un poco hacia el contexto local, ¿no? Ir de repente de lo más macro a lo más cercano. Y lo primero creo que en y partiendo de hecho un poco de lo que conversó la señora Blanco hace un momento, creo que hay que empezar poniendo en contexto cuál ha sido la trayectoria de crecimiento o de mejora de la economía y de la calidad de vida de las personas en el Perú. No tenemos un indicador perfecto de calidad de vida, lamentablemente. Quizá uno de los más cercanos, imperfecto todavía, es el PIB per cápita, ¿no? Básicamente cuánto producimos dividido entre la población total. ¿No? Esto es muy cercano a mejoras en la calidad de vida de la gente. Ahora, ahí, y es lo que presento en este cuadro, la línea roja es la evolución del Perú. Y si ustedes se fijan, la verdad es que aparece más o menos plana hasta básicamente inicia un periodo de crecimiento hacia los 90s que se consolida con una tendencia bastante más alta desde los inicios de los 2000 en adelante. Pero perdimos muchísimo tiempo, ¿no? Entre un momento y otro perdimos muchísimo tiempo y otros países nos sacaron una ventaja considerable, ¿no? Por poner acá algunos casos nomás, está el caso de Chile, ¿no? Con un per cápita similar en los 80s, el caso de Corea del Sur, que de hecho está con el eje lo supera. Perdimos muchísimo tiempo con malas políticas económicas. Acá no es que el peruano es flojo o es menos habilidoso, menos empeñoso. No, en realidad esto se debe básicamente a malas políticas económicas que tuvimos en vigencia por demasiado tiempo, que ocasionaron un cierre, una paralización de la producción hacia finales de los 80 y nos costó muchísimo tiempo retomar la actividad y la producción que teníamos en el pico de productividad. Creo que si algo tenemos que llevarnos es por lo menos identificar cuáles han sido estas malas políticas que no nos permitieron despegar al mismo ritmo que otros países durante estas llamadas décadas perdidas, precisamente para no repetirlas, ¿no? ¿Qué cosas hicimos mal? Aprender en carne propia. No es necesario ver a Venezuela o Argentina hoy día. No, podemos vernos a nosotros mismos hace unas 3 décadas y aprender desde ahí qué cosa fue lo que no funcionó. Eso para ponerlo en contexto en este debate sobre cambio de constitución creo que es bien importante. ¿Qué cosas creo yo y propongo acá que se puede entender como modelo económico, ¿no? Este modelo que a veces se habla, pero no se llega a decir bien, no se llega a entender, ¿no? Y a veces es una cosa para uno y otra cosa para otros. Yo propongo acá un concepto en realidad simple de modelo económico que se puede subdividir, de nuevo imperfectamente, esto no es todo, pero se puede subdividir en estos 5 pilares que creo yo son casi de sentido común. Cuando hablamos de qué cosa es el sistema económico que tiene el Perú, en realidad no es mucho más que esto. Y yo lo resumiría así. Primero, tenemos una macroeconomía en orden, una inflación en realidad envidiable para un país emergente y cuentas fiscales bajo control. Esto mucho
gracias al buen trabajo que ha tenido el Banco Central de Reserva y el MEF en las últimas décadas. De nuevo, me parece a mí de absoluto sentido común que esto tenga que defenderse y mantenerse, y es parte estructural del modelo económico que tenemos. Lo segundo es que el Perú, siendo una economía mediana chica, quiere ser un jugador global, quiere entenderse con los jugadores grandes, quiere ser parte de la red de comercio internacional, quiere recibir inversiones y enviar inversiones, recibir productos y enviar productos. No queremos ser parte del juego, no queremos estar en la política económica del resto del mundo, y esto ha sido parte también estructural de nuestro sistema desde los 90s e intensificado a partir de los tratados de libre comercio ya después del 2000. Esto ha sido beneficioso para la economía nacional y es algo que no tenemos que perder de vista o dar por seguro. Lo tercero, y que es, yo sugiero, el corazón de este sistema en realidad, es la libertad económica, la libertad de emprendimiento, la libertad de empresa, la libertad de contratación. Es confiar en que las personas y las empresas van a tomar las mejores decisiones para sí mismos. Creo que eso es absolutamente fundamental y tenemos que valorarlo, además de por sus buenas consecuencias, tenemos que valorarlo también como un fin en sí mismo, ¿no? Creo que en la discusión política actual hay un valor muy importante en la equidad, que es sin duda fundamental, pero al costado, al mismo lugar, tenemos que poner los valores también de la libertad económica, no solamente por las buenas consecuencias que ocasiona, sino como un valor fundamental en sí mismo y que vale la pena ser defendido como tal, ¿no? Ese es, en realidad, sugiero yo, el corazón del sistema actual. En cuarto lugar, tenemos un rol sumamente importante que jugar desde el Estado en la democracia y las instituciones que tienen que dar forma a la cancha en que se va a desenvolver el modelo económico, ¿no? Necesitamos unas instituciones que hagan valer la ley, ¿no? Necesitamos un buen poder judicial, necesitamos una buena fiscalía, necesitamos que la Contraloría cumpla su labor, ¿no? Necesitamos un buen Congreso, ¿no? Necesitamos buenos partidos políticos, ¿no? Esa es parte estructural del sistema económico en el que estamos, ¿no? Si no funcionan los contratos, si no tenemos ningún nivel de predictibilidad sobre cuál va a ser la norma mañana, cuál va a ser la tasa impositiva, cuáles van a ser las regulaciones, cómo va a ser el sistema laboral, si eso no opera, el modelo económico no funciona, ¿no? Y estas mismas instituciones son además las que tienen que garantizar un adecuado nivel de competencia, que no haya abuso de posiciones monopólicas, ¿no? Que el mercado, en otras palabras, funcione, ¿no? Y ese es un rol importantísimo. El Estado tiene además, y este ya es el quinto punto, un rol subsidiario en la economía, según el artículo 60 de la Constitución, y esto también ha probado ser absolutamente fundamental para el crecimiento del Perú. Antes, cuando teníamos empresas públicas por doquier en los 80s, teníamos un hueco fiscal significativo, teníamos mal uso de los recursos públicos, teníamos además la popular política pues del tarjetazo, ¿no? Que entra a mi conocido, ¿no? Y tenemos muchas empresas públicas que no solamente son un problema de carga para el tesoro público, sino que, y de repente lo principal, generan malos bienes y servicios para los ciudadanos, ¿no? Eso es algo que se logró cambiar en la Constitución, a partir de los cambios económicos de los 90s, y que también vale la pena ser entendido y, creo yo, defendido. Muy brevemente, esto es parte de los cambios que se dieron entonces. Tuvimos pésimos resultados económicos en los 80s, que son los que vemos en el gráfico izquierdo como porcentaje del PIB. Y entre todas las reformas, no se habla mucho de esta, pero una que me parece muy importante es el cambio de la estructura tributaria también, que pasa de un sistema que está en el gráfico de la derecha, que pasa de un sistema hipercomplejo a uno en realidad mucho más simple, basado en relativamente pocos tributos y cuya esencia se mantiene hasta hoy día. Y acá
digamos, más allá de tributario o no tributario, creo que hay una lección bien importante. Y la lección es que a veces en política pública la simplicidad funciona mucho mejor que hacer ordenamientos hipercomplejos que además invitan a la trampa. Tener una estructura, en este caso tributaria, pero en general simple, ayuda a que se cumplan las reglas, a poder fiscalizar el cumplimiento de las reglas, a que la gente las sepa cumplir y a que haya menos oportunidades de corrupción y de, oye, de repente me puedes exonerar de este otro impuesto según el acápite tal. Ese tipo de complejidades generalmente invitan a ineficiencias y corrupción. Y esto no es solamente una lección que creo que hay que tomar en cuenta para las modificaciones del régimen tributario, sino en general para las modificaciones de política pública. Como resultados ya de estos nuevos sistemas, tuvimos una reducción de pobreza notable en las últimas décadas, y además un crecimiento del ingreso, eso es el ingreso promedio por trabajo, que ha sido proporcionalmente mejor, más alto, para la población en general más vulnerable. Y eso creo que hay que rescatar porque hay mucho discurso sobre el incremento de la desigualdad en el Perú, y la verdad es que eso no se llega a sostener con evidencia. No, podemos verlo así, podemos verlo por quintiles, por deciles, por Gini, y la verdad es que veamos como lo veamos, el crecimiento ha sido, por supuesto, ha sido componente fundamental de la reducción de pobreza, y además ha sido proporcionalmente más beneficioso para las poblaciones más vulnerables. Y creo que acá eso hay que tenerlo bien claro. Si uno me presionara ahorita y me dijera, oye, ¿cuál es tú crees ya, después de todo esto, pero hay un montón de problemas todavía, eso es obvio. ¿Cuál crees tú que es el problema principal? Yo diría que probablemente es este. Tenemos una estructura productiva muy centrada en pequeñas empresas, en microempresas, que son muy poco productivas. ¿Ya? Ese es, yo creo, el gran problema que tenemos hoy día que enfrentar. El problema central es la productividad. Y si tenemos a 2/3 de la población en microempresas, la gran mayoría de ellas informales, muchas de ellas en realidad unipersonales, es una microempresa por decirlo, pero en realidad es una sola persona o una sola familia la que está emprendiendo el negocio, es muy difícil que el país crezca con productividad muy baja para 2/3 de su población. ¿Ya? El camino, obviamente, tiene que pasar por mejorar la productividad de aquellas pequeñas empresas que efectivamente, y microempresas que pueden insertarse al mercado, y también que las grandes y medianas empresas ya formales, que ya tienen acceso a capital, puedan absorber mayor mano de obra, que va a ser más productiva porque está ya en una empresa con acceso a capital, proveedores, clientes, etcétera, know-how, y por lo tanto va a tener también mejores salarios. ¿Ya? Esos son, creo yo, los dos caminos que hay que priorizar en la nueva discusión, sobre todo a partir de la reactivación económica, cómo mejoramos la productividad de las micro y de las personas que están ahí, y también cómo hacemos la transición hacia de personas que están empleadas en pequeñas o microempresas de muy baja productividad hacia empresas medianas o grandes que ya tienen mayor productividad y por lo tanto mejores salarios y mejor perspectiva de incrementos en la calidad de vida. Hacia ahí, creo yo, además tiene que estar centrada la discusión sobre reactivación económica, porque esto va además aparejado a un tema que hemos discutido algunas veces con Alfredo, que es la protección social que tienen que tener los individuos y las familias, ¿no? La formalidad no es un fin en sí mismo, ¿no? Ser formal por ser formal no vale nada, no es un papel, es un RUC. No, ser formal vale porque te da acceso en el mediano plazo a mayor productividad, y además da protección a los trabajadores a nivel de pensiones, a nivel de CTS, a nivel de seguro, que creo debe ser de nuevo parte de los ejes centrales de la discusión en post-COVID y a partir de las elecciones del próximo año. Pero a largo plazo, decía, la productividad es la única manera de resolver este problema.
La única manera de mejorar los índices de pobreza y mejorar la calidad de vida es con mejoras en la productividad. Y eso creo que de repente soy un poco extremo en esta afirmación, pero sí me gustaría que quede como un mensaje absolutamente central. Hablemos ya de, en esta segunda parte, de economía más local. El crecimiento económico ha sido inclusivo, les decía, y todas las regiones han visto mejoras en sus indicadores de pobreza. Puno no es la excepción. Sin embargo, a nivel de comparación con otras regiones, todavía se encuentra con una tasa de pobreza relativamente alta. Ha mejorado bastante desde la medición del 2007, ¿no? Donde teníamos indicadores más cercanos del 60%, a indicadores entre el 30 y el 40% al 2019. Sin embargo, sí esperamos que a partir del impacto de la pandemia, estos indicadores suban en algunos puntos porcentuales. No me quiero detener demasiado acá. Esta es la reducción, la enorme reducción de la pobreza que ha habido en Puno y en el Perú, solamente quizá para acotar que la gran mayoría, o quizá toda la mejora, se dio hasta más o menos el año 2013. De ahí en adelante, la verdad es que las mejoras han sido muy exiguas o nulas, y esto es algo que sí tiene que llamar la atención. ¿No? En el Perú, en este periodo se logró reducir 4 puntos porcentuales la pobreza, ¿no? Empezamos en 24, terminamos en 20. No, en Puno, la verdad que en el mismo periodo subió en 3 puntos porcentuales. Y eso es algo que sí tiene que llamar la atención sobre la actividad económica en la región y sobre la capacidad que tiene para entregar mejor calidad de vida y mejores ingresos a su población y posibilidad de salida de la pobreza. Lo anterior es según el INEI, una visión un poco más integral a partir de la encuesta nacional de hogares que trabajamos nosotros en el IPE en función a umbrales del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, nos permite en realidad encontrar un número muy parecido en pobreza, pero además complementarlo con las mejoras que puede haber habido en clase media y además clase vulnerable. Esta es la evolución del 2005 en adelante para el caso de Puno, y sí se nota un incremento fuerte en clase media de 6% de la población a 20%, más que se triplica. Sin embargo sigue siendo una minoría, ¿no? Más bien el cambio más grande ha sido la salida de la pobreza hacia una condición de vulnerabilidad aún, ¿no? Que empezamos con 23% de la población en el 2005 y hasta el 45% en el 2019, siendo ya por lejos la primera minoría. Condición de vulnerabilidad acá la estamos definiendo con ingresos diarios por persona de entre 5 y 12 dólares y medio para estar en clase de población vulnerable. Ahora, en cuanto a los ingresos promedio, esto es por trabajo, y un poco en línea en realidad con los indicadores anteriores, Puno permanece un poco rezagado y con una tendencia que se corta más o menos del año 2013, 2014, en mejoras del ingreso promedio mensual por trabajo, ¿no? Se mantiene en números más cercanos al 800 o 900, cuando el promedio nacional está por encima de los 1.400. ¿No? Quizá, de nuevo, más que el nivel, la preocupación principal tiene que ser la tendencia, que no pareciera estancarse desde el 2013 en adelante. ¿En qué trabaja la población de la región? Tienes a casi 40% que está vinculado al sector agropecuario, y acá cuando uno voltea y dice, ok, tienes 40% acá, ¿cuántos son formales? Estadísticamente casi ninguno. Y esto tiene consecuencias sobre el nivel de productividad del sector agro, que está todavía en la parte baja de la distribución nacional. Ahora, con 40% de personas en el sector agropecuario, sí tiene que haber, y lo mencionó, me parece que la señora Pilar, sí tiene que haber una política mucho más clara de mejoras en la productividad del sector agropecuario. Eso es una prioridad para la región, absolutamente, dado los niveles de PEA
que están en el sector, ¿no? Y mucho de esto no tiene que ser demasiado complicado. Los niveles de productividad son relativamente bajos, con lo cual mejoras del 20, 30, 50% son perfectamente alcanzables, con tecnología que de repente podría no ser incluso demasiado sofisticada. ¿No? Y eso se logra, por supuesto, mejoras en la productividad, pero también mejoras en la conexión, ¿no? Acceso a mercados, ¿no? Y en general un ecosistema que tiene que ser impulsado tanto desde el gobierno nacional como desde los gobiernos locales para priorizar una mejor productividad e incrementar que es la manera en que mencionaba antes, mejor manera de incrementar, la única manera de incrementar a largo plazo la calidad de vida. Parte de la estrategia va a tener que ser también, y lo mencionaba Alfredo en su presentación, de repente una recolocación de algunas personas de esta actividad hacia otras que puedan ser más productivas. Desde el Instituto Peruano de Economía preparamos nosotros todos los años, esta ya es la 8ª edición, el INCORE, el Índice de Competitividad Regional, ¿no? Y aquí comparamos a las regiones, las 25 regiones del Perú en 6 pilares: entorno económico, infraestructura, salud laboral, instituciones y educación. Y esto se desagrega en otros 40 indicadores que pueden ustedes encontrar con mucho más detalle en incoreperú.pe. Ahí la información es realmente abundante. Si están haciendo un trabajo de investigación para la universidad, les recomiendo que le den una chequeada. Creo que está interesante. Y en esta comparación de competitividad tenemos a Puno en la última edición de este año, en el penúltimo puesto, básicamente por algunos rezagos que mantiene en pilares de salud, infraestructura y entorno económico. Por tiempo voy a saltarme este. Y uno que sí preocupa y que mencionaba en el caso de salud, esos son 2, por ejemplo, de los 40 que tenemos a disposición. Pero en el caso de menores de 3 años con vacunas completas y de cobertura de personal médico, son indicadores, junto con otros, por supuesto, que van a ser materia de análisis y de relevancia al momento de identificar cuál es la capacidad logística de la región para la entrega de vacunas cuando tengamos estas disponibles para el COVID-19. ¿No? Y este es un tema de absoluta relevancia para la región y que tenemos que estar con todos los ojos puestos aquí desde el día de hoy. ¿Cuál es la capacidad logística de distribución para cuando llegue? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde vamos a priorizar? Eso no depende únicamente de la región, por supuesto, mucho de esto depende del gobierno nacional, pero se podría ir avanzando desde ya en la identificación de algunas prioridades y dónde están en caso sea necesario. Algunos temas de inversión pública ya para ir cerrando. En Puno, así como en realidad en el resto de las regiones, las municipalidades y el gobierno regional, es decir, los gobiernos de Puno, concentran más o menos el 60% del presupuesto para saneamiento, para pistas, para colegios. ¿No? 60% del presupuesto está en manos de las autoridades que se votarán pues, en todavía octubre de acá a 2 años. Entonces, si bien es cierto que hay mucha responsabilidad desde el gobierno central, desde el gobierno nacional, para gestionar las reglas, para tener los sistemas de inversión, los inviertes PS, etc. También es cierto que hay muchísima responsabilidad, 60% probablemente, en los gobiernos locales y regionales que manejan una buena parte del presupuesto y que se tiene que traducir en mejoras también en la calidad de vida. El problema, son varios de los problemas de inversión pública, necesitaríamos todo un taller para hablar de esto. Parte del problema, por supuesto, es el bajo nivel de ejecución, ¿no? que tenemos a la mano izquierda, y otro de los problemas que tenemos es el nivel de atomización de los proyectos, ¿no? Tenemos muchos proyectos muy pequeños que tienen poco impacto en la calidad de vida. A veces porque es más fácil hacer así, ¿no? A veces porque, bueno, el Perú está dividido pues en más de 1.800 distritos, entonces es muy difícil tener una coordinación, y además con un sistema político muy partido, ¿no? Y con partidos políticos que
que en realidad no tienen un alcance nacional y muchas veces ni siquiera regional, pero que capturan algunas alcaldías, se hace tanto más difícil esos niveles de coordinación para tener proyectos de inversión pública más grandes. Hacia acá tiene que estar también el foco, ¿no? Mencionaba también la anterior expositora, parte del problema, no lo estoy poniendo acá, pero parte del problema también es, bueno, ¿y cuántos de estos proyectos efectivamente no están contribuyendo para una mejora en la calidad de vida por los problemas de corrupción que arrastramos, ¿no? Ese también tiene que ser parte central de la discusión. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar la región hace un tiempo, hicimos un trabajo sobre la competitividad de Puno, identificamos algunos de los temas, no es una lista exhaustiva, por supuesto, pero algunos de los temas a donde quizás se le debería dar prioridad desde el punto de vista del Instituto Peruano de Economía. Estaban estos 3: fallas de coordinación. ¿No? Hay potencial, pero muchas veces la coordinación entre los propios productores se hace complicada, ¿no? Y aquí teníamos en ese momento el ejemplo de Secobasa para el café, pero identificamos que había problemas para generar asociatividad entre productores de repente pecuarios, entre productores también de frutas, que podían ganar muchísimo teniendo economías de escala, ¿no? A nivel de venta de productos, de apertura de nuevos mercados, ¿no? De repente invertir en un poco más de tecnología que puedan darle valor agregado adicional. Y este permanecía como uno de los grandes potenciales para el desarrollo de varios productos en la región, la capacidad asociativa, y acá sí tiene un rol que jugar los gobiernos locales. El segundo punto que identificamos en ese momento era todavía algunos conflictos sociales ya en evolución o latentes que pueden tener un impacto negativo sobre las posibilidades de nueva inversión. Y por supuesto, la eficiencia de la gestión subnacional que mencionaba en la diapositiva anterior. Algunas conclusiones, ya con esto acabo. El avance tanto del Perú y de Puno ha sido muy bueno, pero todavía quedan muchísimos retos. Creo que eso es insoslayable. Ahora, el crecimiento económico viene de la inversión, sobre todo de la privada. Se ha mencionado ahora un poco de discusión de inversión pública. Efectivamente, esa es la herramienta más cercana que tiene el gobierno a la mano para reactivar la demanda. Sin embargo, hablando de proporciones, y eso creo que es importante señalar, la inversión pública pesa 4 o 5% del PBI en cualquier año, la inversión privada puede pesar pues 18%. Entonces, no significa que la inversión pública no es importante, por supuesto que es importante, ayuda a cerrar brechas, y además es la que tiene el gobierno a la mano. Pero cuando hablamos de proporciones en dinamismo económico, la inversión privada es tanto más importante. Y además, posibilidad de generar pues, empleo sostenible, formal, etc. Luego, junto con el gobierno nacional, y mencionábamos, había 60% de presupuesto entre los gobiernos regionales y locales, lo cual significa que la gente de Puno tiene la responsabilidad de elegir a las autoridades que van a manejar la mayor parte de su presupuesto para inversión. ¿no? Y este presupuesto tiene que ser usado, por supuesto, en cerrar brechas, mejorar la inclusión social y la provisión de servicios básicos para la ciudadanía. ¿no? Para eso está la plata. ¿no? Ese es el fin último de la plata de la inversión pública. ¿no? Para eso es el fin último de lo que estamos pagando impuestos. Si no tenemos eso en mente, va a ser muy difícil que logremos cerrar algunas de las brechas que describimos en la parte de análisis de competitividad del INCORE, y por lo tanto de mejoras en la productividad que a su vez redunden en mejoras en la calidad de vida. Para esto, y con eso culmino, la colaboración entre el sector público y el privado es absolutamente fundamental, y por eso de nuevo, agradezco el espacio y el tiempo que me han dedicado para tratar de poner por lo menos algunas ideas sobre la mesa que espero puedan ayudar al debate. ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos por sus preguntas también. He visto que algunas las han ido respondiendo, pero no olviden que después de la siguiente ponencia vamos a tener un breve espacio para poder responder las demás. Vamos a pasar ahora con Vilma Olinda Dueñas Arce. Ella es representante del sector privado de Puno, miembro de la Cámara de Comercio y la Producción de Puno. Muchas gracias, Vilma.
Agradezco al Instituto Peruano de Economía y a la Cámara de Comercio de Puno por hacerme partícipe de este evento sobre logros y retos del desarrollo económico acá en nuestra región de Puno. Durante los años que llevo en el sector microempresarial, he podido analizar que en nuestra región tenemos logros importantes en 3 sectores. Turismo, especialmente por el atractivo de nuestro lago Titicaca y otros atractivos. Y tenemos más nichos vírgenes que aprovechar. Este sector arrastra la economía de Puno, especialmente en los sectores hoteleros, restaurantes, agencias, etc. También otro sector de logros podría ser la ganadería, con las cuencas ganaderas de Yadiri, Azángaro, Mañazo, Ácora, que ha generado un gran adelanto para los sectores rurales. Otro sector para mí, especialmente desde mi punto de vista, es la piscicultura, en lo que se refiere a la crianza de truchas en el lago, el cual beneficia a toda la población que vive alrededor del lago. Sin embargo, a pesar de estos logros, tenemos muchos retos que debemos alcanzarlos, tales como el reto en el sector agricultura. Para que este sector surja, se debe hacer estudios económicos y ver si esta actividad es rentable o es de subsistencia. Claro que con ciertas excepciones, como dijo la ingeniera Blanco, por ejemplo, el cultivo de la quinoa. Y luego debemos de tomar decisiones acerca de otras alternativas más rentables, como la siembra de árboles cotizados en el mercado internacional, como es el árbol del pino, siembra de forrajes que apoyen al sector ganadero e invernaderos u otros, y cuyo objetivo sea que este sector se vuelva un potencial económico para nuestra región. También otro reto sería el sector minero, metálico y no metálico. Crear leyes adecuadas para erradicar la minería informal e ilegal, que es la que más contamina y no aporta al erario de nuestro país. Cambiar de mentalidad, de oponerse a la minería y por el contrario aprovechar a la minería formal, que es rentable, para que apoye a la agricultura y se vuelva rentable mediante represas, irrigaciones, mejoramiento del ganado, etc. Otro reto podría ser el sector industrial, que en nuestra región es incipiente. Lograr que nuestras materias primas, como lana de alpaca, lana de oveja, carne, piedra caliza, yeso, arcillas y infinidad de materias primas, sean transformadas en nuestra región y puedan generar fuentes de trabajo formales. Para lograr estos retos, tenemos que superar muchas trabas en nuestras regiones que son alejadas de la capital. Una de las trabas son las trabas legales. Muchas leyes son discutidas y aprobadas pensando en que el Perú es Lima, y la realidad es otra. Las empresas que están en las regiones como la nuestra tienen que afrontar retos de mercado, de abastecimiento de materiales, tecnología, clima, ubicación geográfica, mano de obra calificada y así, etc. Otra traba en los empresarios es la SUNAT. Es de conocimiento de todos que la SUNAT solo persigue al sector formal. Esa medida no está mal, es su finalidad de la SUNAT, no está mal. Lo que está mal es que no persiga a los informales. Este hecho hace que la mayoría no quiera ser formal, más por el contrario. La tendencia es que los formales quieren convertirse en informales. Se debe de incentivar en nuestro país la formalización para generar una economía sustentable y sólida en el tiempo. Otras trabas tenemos las trabas burocráticas en los diferentes sectores públicos y la informalidad y el contrabando, que genera una competencia desleal a los empresarios, especialmente a los microempresarios. Creo que todos en la región de Puno esperamos un gobierno que incentive la industria, que genere dinamismo en la economía a través de obras como carreteras, electrificación, represas, y no obras que solo se basan en decisiones políticas y demagógicas. Estoy segura que sí tenemos capacidad para que nuestros logros se mantengan y se mejoren.
sabremos superar los retos con creces y hacer realidad que nuestra región sea un ejemplo de lucha y superación. Gracias. Gracias por permitirme esta intervención. Creo que no me escucho. Muchas gracias, señora Vilma. Ahora vamos a pasar a un espacio breve, porque estamos un poco contra el tiempo, de preguntas y respuestas. Hemos recogido algunas ya en el espacio que tenemos para ellas. Sé que algunas ya han sido respondidas, pero entre las que tenemos, le hago llegar esta a Alfredo, que todavía está por aquí. Muchas gracias. Alfredo pregunta, Francisca Alejo, dado que uno de los factores que afecta a nuestra economía, ¿cómo se puede ayudar a los gobiernos locales para ejecutar el presupuesto de seguridad ciudadana, el programa de reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad? Muchos gobiernos locales a noviembre 2020 solo han ejecutado un bajo porcentaje del presupuesto. A ver, yo de seguridad ciudadana sé poco, pero sé algo de ejecución de proyectos. Y yo pienso que, a ver, yo pienso que cuando nosotros desarrollamos el Invierte PE desde el MEF, teníamos una idea distinta a lo que está pasando hoy día. Nuestra idea era tener dos tipos de proyectos. Unos proyectos que nosotros le llamábamos de baja complejidad, en los cuales se incluían proyectos de un bajo monto, no me acuerdo cuál era, creo que cerca de, máximo eran 10 o 20 millones de dólares, y proyectos que nosotros le considerábamos replicables. ¿Qué cosa es un proyecto replicable? Por ejemplo, proyectos de agua y saneamiento, proyectos de puentes que puedan replicarse en varias regiones, ¿no? Los de seguridad ciudadana también son replicables, es decir, los proyectos que hacemos seguridad ciudadana pues en Trujillo se pueden replicar en Puno y se pueden replicar en otras partes. Estos proyectos de baja complejidad, nosotros definimos que se podían hacer con una ficha técnica, es decir, se podía acceder al financiamiento del MEF solamente con una ficha técnica. Obviamente que esto después había que contratar a los consultores y contratar a los contratistas para que hagan el proyecto. Pero ¿qué es lo que teníamos en mente? Por ejemplo, si se tenían que hacer 100 puentes a través de todo el país, pues con un solo expediente técnico se podían hacer estos puentes y no se necesitaban hacer 100 expedientes técnicos, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Lo mismo con proyectos de agua y saneamiento. Si hacíamos un expediente técnico para un proyecto de agua y saneamiento y después se replicaban de manera similar en otras regiones, se podían hacer, por ejemplo, 100 o 200 proyectos de agua y saneamiento. ¿Por qué era necesario esto? Porque eso le daba economía de escala a los contratistas y podíamos atraer a buenos contratistas. Y estos proyectos eran de baja complejidad, eran fundamentalmente dirigidos para las municipalidades y para los gobiernos regionales. Los de alta complejidad son proyectos más complejos, pues no sé, tipo el aeropuerto de Chinchero o tipo una gran carretera. A esos proyectos sí se necesitaba hacer un proceso mucho más complicado que prácticamente incluía el sistema antiguo de SNIP que ustedes conocen, donde se hacía una evaluación del proyecto, se hacía análisis de costo-beneficio y una serie de cosas. Y esos proyectos, pues, los debería de tener fundamentalmente el gobierno nacional, ¿no? ¿Por qué es importante esta separación de proyectos? Porque gran parte de la problemática, entiendo yo, de los proyectos regionales es que los proyectos regionales se han complicado en exceso y se han hecho cada vez más complejos en términos de los requerimientos que le pide el MEF. Eso nosotros lo solucionamos con esta ficha técnica. El otro tema que me parece que se
tratamos nosotros de hacerlo, pero no se pudo, es reentrenar a todos nuestros operadores regionales encargados en proyectos. Suele suceder que en el sector público es el único sector donde, por ejemplo, los encargados de proyectos no utilizan a las universidades para apoyarse, para aprender nuevas metodologías, para aprender esta metodología del Invierte-PE. Nosotros pensamos en precalificar a más o menos unas 10 universidades que puedan darle asistencia técnica y entrenar a los miembros de estas oficinas de proyectos a nivel regional. Me parece que eso lamentablemente no se continuó, pero es la manera de avanzar en la originación de proyectos regionales y que las municipalidades y los gobiernos regionales no se enreden con las complejidades que usualmente pide el MEF, ¿no? Gracias, Alfredo. Tenemos una pregunta para Pilar Blanco, que es sobre qué actividades del ámbito rural pueden ser reactivadas y cómo. Pregunta Oscar Salas. Bien, a nosotros, de lo que conocemos, creo que todo lo que significa producción asociativa, como lo ha planteado Diego, nos parece que es una de las cosas que hay que trabajar más, porque tenemos mucha producción de autosubsistencia, ¿no? Y en la medida en que podamos reactivar el tema de producción de quinoa de forma asociativa, la producción de trucha, que ahora estamos en primer lugar a nivel nacional en forma asociativa, vamos a tener oportunidades para mejorar el nivel de ingresos en el sector rural, porque se ha presentado todo un boom de producción de trucha, e incluso somos grandes proveedores de los mercados de Lima, ¿no? De Cusco también, y de Bolivia. En el tema rural también, nosotros tenemos una selva muy rica, que ni siquiera le damos la mirada, porque como quiera que la sede del gobierno regional está en la zona de Puno, a orillas del lago Titicaca, pero nosotros tenemos una selva maravillosa, tenemos Sandia, tenemos Sangabán, y en esa zona podemos también implementar todo lo que son proyectos de frutales y el valor agregado que le podemos dar al café, al cacao, a todo lo que es conservas para la fruta que se malogra. La fruta de sandia no sale de Sandia porque no hay una buena carretera y no hay tecnología para desarrollarla. Entonces, en esos aspectos creo que se puede seguir apostando. Tenemos el mejor café del mundo, el Tunqui, o sea que somos una zona que tiene potencialidades, pero no queremos quedarnos en las potencialidades. Creo que deberíamos avanzar más en el tema de valor agregado, ¿no? Y ahí está el reto de poder generar producción a escala que nos permita también generar mayor productividad. Gracias, esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Y ya para cerrar, tenemos una pregunta para Diego Macera. ¿Cómo incentivamos la productividad en la microempresa? La facilidad del crédito y el interés a están relacionados con este estancamiento de la productividad. Gracias por la pregunta. Pero quería hacer una breve mención a la respuesta anterior, con la cual coincido absolutamente. De hecho, cuando hicimos el trabajo de competitividad sobre la región Puno, uno de los factores que nos llamó la atención en ese momento era los problemas de infraestructura y movilidad para transportar la fruta en Sandia, en la carretera que teníamos en Sandia a Carabaya. ¿No? Y este era un tema que se había discutido mucho y las demoras en implementar una ruta de comercio adecuada habían impedido también la realización de inversiones y de potencial crecimiento significativo en la región
a partir de la buena fruta que tenías en esta zona. Yendo ya a la pregunta sobre la productividad de las microempresas, creo que ese es el santo grial, ¿no? O sea, eso es la gran reforma que tenemos pendiente en el Perú, es el incremento de la productividad de las personas que están trabajando hoy en microempresas informales, poco productivas, o en realidad muchas de ellas incluso de una sola persona. Efectivamente, el acceso a crédito es un factor importante. Ahora, dependiendo de en qué sector estemos, en qué lugar estemos, puede haber una oferta más o menos significativa de cajas o de pymes, ¿no?, que pueden estar dispuestas a prestar, pero siempre acá el problema un poco, desde el lado de las microempresas, es cómo justifico que yo tengo estos activos, ¿no?, que yo tengo estos ingresos, ¿no?, porque me muevo en un área de informalidad, formalidad, ¿no? Y creo que a veces se malentiende y tenemos una visión muy dual entre la formalidad y la informalidad, y como si fueran dos cosas pues totalmente separadas, ¿no? Yo soy formal o soy informal. Cuando la verdad es todo un área gris la que tenemos al centro, ¿no? Es todo en la que podemos de repente pues tener RUC, pero no pagamos con, no vendemos con todas las, no entregamos todas las boletas, ¿no? O entregamos bien las boletas, pero solamente hasta el momento en que vamos a saltar de categoría en el RUS, ¿no? O llegamos hasta ahí, pero no les pagamos con todos los beneficios que correspondan a nuestros trabajadores. Entonces creo que hay un área muy grande de formalidad e informalidad en la que se mueven muchas microempresas, y parte del problema del acceso a crédito es precisamente demostrar a estas entidades, que pueden ser cajas, bancos, pymes, etcétera, que la microfinanciera es suficientemente solvente, estable, con ingresos adecuados para garantizar el repago de la deuda a una tasa de interés adecuada, ¿no? Ahora, el crédito no es, este es por el lado del acceso a crédito, pero no es lo único que hay. La especialización y la diferenciación es un camino importante a seguir, ¿no? Si la microempresa hace exactamente lo mismo, del mismo nivel de lo que están haciendo las otras 20 o 30 que son sus vecinas, va a ser muy difícil que por diferenciación, no va a destacar a nivel de diferenciación, y más bien pequeños niveles de innovación, sea a nivel de producción, sea a nivel de costos, sea a nivel de marketing, no, pero pequeños niveles a veces de innovación pueden tener consecuencias muy, muy, muy interesantes, ¿no? Y acá, por supuesto, parte del camino está por tratar de hacer una transición, de nuevo, progresiva, hacia la formalidad, y tratar de integrarse a cadenas mucho más grandes, ¿no? Ese es el gran reto que tenemos como país, es tener una integración en la medida de lo posible total, ¿no?, de las pequeñas microempresas hacia las grandes empresas a través de proveedores, ¿no?, y eventualmente también a vender al extranjero. Entonces, de nuevo, acá no hay, conversábamos de la bala de plata de la inversión pública. La verdad es que en la mejora de la productividad de las microempresas no hay una sola bala de plata, y por eso el problema es muy difícil, pero sí me parece que hay muchas rutas por las cuales tenemos que explorar y que ya están más o menos probadas. Gracias, Diego. Gracias a todos los panelistas también y a las personas que han hecho sus preguntas. Para cerrar, vamos a invitar al señor Enrique Valdivia Latrista. Él es presidente de la Cámara de Comercio y la Producción de Puno, que nos va a dar unas palabras de cierre. Pero no quería dejar de mencionarles que mañana tenemos una clase de Economía Pública a cargo de Fernando González Tinoco. Él es economista del IPE y están todos invitados. Muchas gracias, Enrique, por estas palabras también. Gracias, muy buenas noches con todos. Creo que en la conclusión general que podemos sacar del importante desarrollo de conceptos y de visualización del escenario económico
tanto a nivel macro como a nivel micro, que hemos podido reflexionar esta tarde, nos va presentando un panorama que sigue año a año mostrándonos un gran reto para la región, ¿no? Desde el hecho de mejorar los niveles de competitividad como región, que van a encadenar a sí mismo la responsabilidad de tanto del sector público como del sector privado de la región. Creo que en su participación, me refiero, creo que van a servir de mucho este tipo de espacios. Entonces, simplemente para finalizar esta tarde, agradecer la presencia del doctor Héctor Calumani, que es rector de la Universidad Nacional del Altiplano, agradecer también el auspicio y la participación del señor Manuel Bustamante, presidente de la Fundación Bustamante, y obviamente quien nos ha mostrado con mucho expertise el espacio macro, saludar al exministro de Economía, al doctor Alfredo Torne. También, asimismo, agradecer la presencia, la participación de la ingeniera Pilar Velasco, catedrática especialista de la Facultad de Ingeniería Económica de nuestra universidad, nuestra casa mayor superior, y que creo que ha podido relatarnos y mostrarnos el panorama actual de nuestra región. Asimismo, a saludar y agradecer a nuestro amigo Diego Macera, gerente general del IPE, y que recordar siempre esta gran iniciativa que tiene el IPE y el compromiso que tiene con la región. Asimismo, saludar a la señora Vilma Dueñas, que es representante también de nuestra Cámara, y que con su participación ha podido mostrar tanto la preocupación que tenemos en el sector privado de que se pueda desarrollar. De esta forma, estamos culminando el primer día, agradecer a los participantes, invitarlos a que el día de mañana se puedan conectar de la misma forma. Vamos a tener la clase con el economista Fernando González, y que creo que va a terminar de cerrar una idea puntual, que es el análisis de la situación económica ante una coyuntura como la que en este momento estamos viviendo. Sin nada más que decirles, agradecerles a todos por su presencia, y estoy seguro que nos vamos a encontrar muy pronto. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias por esa oportunidad. Saludos a todos.